Pablo, la palabra. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga a ustedes. Pueden tomar asiento porque vamos a ver algunas imágenes que tenemos ahí en la compu. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, conociendo la forma de amar de Jesús en la palabra de Dios. Ahí le vamos a pedir a Elías si nos puede poner el PowerPoint. Creo que está en una carpeta, acá en la punta arriba. Los 5 lenguajes de Jesús, le pusimos. 5 lenguajes de Jesús. Hace unas semanas atrás me tocó visitar a una familia que habla otro idioma y hablan quechua y hablan muy poquito español. El esposo no entiende nada de español y la esposa ahí un poquito se defiende. Y cuando nosotros hablamos diferentes idiomas, se complica a veces comunicarnos, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Cuántos idiomas creen que hay en el mundo? Un montón. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Ahí está, ahí lo pudimos poner. Entonces, en el mundo sí hay muchos idiomas. Hay más de 7.000 idiomas. Y a veces parece que en nuestros hogares, hablamos un idioma diferente, ¿no? Pareciera a veces que no nos entendemos. Y yo digo, cuando esta señora, fuimos y hicimos un cultito en su casa, y no entendían español y le pusimos en YouTube himnos en quechua. Y ellos entendían claramente, pero yo no entendía ni una palabra de lo que estaba diciendo. Y a veces parece que en nuestros hogares pasa lo mismo. De repente yo hablo español, pero mi esposa habla chino mandarín. Y yo le quiero comunicar cosas en español y ella, como su idioma es el chino mandarín, no me entiende. Y cuando ella me habla, tampoco, ¿no? Parece que hay una interrupción en los idiomas. Nosotros hoy vamos a hablar acerca del idioma del amor, ¿sí? Que es un idioma que también cuesta, ¿no? Transmitir. Y muchas veces escuchamos frases como, pero con todo lo que hago y no se da cuenta que le amo. Y a veces nosotros también, ¿no? Sabemos que nuestras parejas nos aman, pero a veces no sentimos ese amor. O estamos esperando quizá otra manera. Nosotros estamos esperando que nos hable en español y nos está hablando otro idioma. La idea es poder mostrar a través de este sermón cómo Jesús ha demostrado el amor en la palabra y cómo nosotros podemos aprender a hablar esos idiomas, ¿no? Del amor. Pero antes, mencionarles que nosotros tenemos un tanque, ¿no? Un tanque del amor, por así decirlo, ¿no? Y esto no es solo con los adultos, sino que los niños, si pueden los niños prestar atención, les va a beneficiar mucho en su relación con sus padres, entender este tema. ¿Sí? Dice que hay un autor que dice que nosotros tenemos un tanque, que ese tanque necesita ser llenado con amor. Pero para que ese tanque sea llenado, las personas tienen que hablar ese idioma del amor que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos el idioma de la otra persona, ese tanque va a estar lleno. Y cuando estamos llenos, vamos a estar satisfechos emocionalmente y rebosando de alegría, ¿no? Entonces, necesitamos aprender el idioma de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, para que ellos puedan tener el tanque del amor lleno. Y muchas veces pasa, ¿no? Que hay una época, sobre todo en las parejas, ¿no? El enamoramiento, donde todos rebosamos de amor, pero pasa esa etapa de enamoramiento y parece que el tanque está vacío, ¿no? Y necesitamos llenar ese tanque. Entonces, vamos a ir viendo acerca de este autor. No sé si ustedes han escuchado acerca de Gary Chapman. ¿Han escuchado los 5 lenguajes del amor?
O sea, esta no es una idea que acuñé yo, ¿no? Es un concepto que sacó este autor y tiene varios libros mostrando acerca de los lenguajes del amor. Él dice que hay 5 lenguajes. Entonces nosotros empezamos a leer esto con Mica, a practicarlo, y fue una bendición que lo transformamos en talleres de pareja. Y empezamos a dar talleres de pareja. Y de tanto pensar de los lenguajes del amor, un día pensando y me puse a ver cómo Jesús tenía esos 5 lenguajes y lo expresaba a través de los evangelios. Entonces se me ocurrió, voy a armar un sermón para poder mostrar cómo era la manera de amar de Jesús. Y entonces este autor dice que hay 5 maneras, ¿sí?, de demostrar el amor. Una de las maneras serían palabras afirmativas, palabras positivas que yo digo hacia los demás. Otra manera sería dar regalos. Otra manera sería dar tiempo de calidad. Otra sería el contacto físico y otra sería actos de servicio. Y vamos a ir viendo, ¿no?, cómo estas son las maneras de amar de Jesús. Para eso vamos a abrir en San Juan, capítulo 1, y aquí vamos a encontrar las primeras palabras de afirmación que salen de la boca de Jesús. En realidad, la primera que nosotros vamos a ver, porque Jesús muy a menudo utilizaba las palabras de afirmación para transmitir su amor. San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 49. San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 49. Y dice allí en la palabra de Dios, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces vemos que Jesús utiliza las palabras positivas para hablar acerca de Natanael. Imagínate que Jesús se cruce contigo y te diga: he aquí un verdadero adventista del séptimo día. He aquí un verdadero cristiano en cual no hay engaño. Y Jesús halaga a esta persona por su comportamiento y destaca de manera positiva sus virtudes. Entonces Jesús utiliza las palabras afirmativas para demostrar amor. Después hay otra historia que se encuentra en Mateo, capítulo 8, que también Jesús utiliza las palabras para demostrar amor. Y en esta ocasión lo hace con el centurión. ¿Sí? Mateo 8, del versículo 5 al 13. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imagínate que Jesús te vea actuar o te escuche tus oraciones, ¿no? Y diga: me encanta, tu fe es preciosa. Ni aún en Israel, ni aún en todo el pueblo de Dios he encontrado una fe tan preciosa como la tuya. Jesús utilizaba las palabras positivas para demostrar amor y lo hizo innumerables veces. Seguramente vos te estarás acordando alguna otra historia que Jesús utilizó con palabras positivas para poder demostrar amor, para poder valorar las virtudes de aquellas personas con las cuales Jesús se relacionaba.
Así que una manera de amar son las palabras de afirmación. Y vayamos pensando, porque quizá esta es la manera, o sea, los 5 lenguajes que vamos a ver, pueden ser la manera en que yo me siento amado o en la manera que yo demuestro el amor. ¿Sí? Uno de estos 5 lenguajes va a ser mi lenguaje principal, mi lenguaje nativo, el que yo hablo naturalmente. Entonces vamos a ir a otra historia que está en San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Esta historia tiene que ver con el tiempo de calidad. San Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Jesús, después de que después de que mataron a su primo, estaba muy cargado, ¿no? Imaginen que te den la noticia que tu primo lo mataron y de la forma como lo mataron a Juan el Bautista. Entonces Jesús había estado sanando, había estado haciendo milagros y le llega la noticia de su primo y en ese momento necesitó estar en un lugar aparte con los discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y ellos suben a la barca y se van juntos. Jesús compartía tiempo de calidad con los suyos y de esa manera demostraba el amor, pasando tiempo con sus allegados. No todo era milagros, predicar y sanar, ¿no? También había tiempo para compartir con los suyos. Y hay otra historia muy bonita que está en San Juan capítulo 2, que también nos habla del tiempo de calidad que Jesús pasaba con los discípulos y con su familia. Ustedes conocen la historia, las bodas de Caná. Vamos a leer San Juan capítulo 2, el verso 1 y 2 y el verso 12. Dice, al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vemos que Jesús pasaba momentos de calidad con sus discípulos, incluso iba a fiestas, ¿no? Iba a fiestas, estaba con ellos, compartía momentos especiales, momentos únicos, que es importante estar en compañía de aquellos a quienes nosotros amamos. Jesús estaba presente en esos momentos tan importantes como lo era un casamiento, una boda. Entonces, la primera forma de demostrar el amor, palabras afirmativas, ¿verdad? La segunda, tiempo de calidad. Podemos ver otra historia donde ya Jesús no pasó en grupo el tiempo de calidad, sino que pasó personalmente con una persona, o hubo varias, pero yo quería destacar el tiempo que él dedicó con Nicodemo. Ustedes recuerdan, ¿no? La entrevista nocturna, Jesús pasa un tiempo para escuchar lo que tenía para decir este maestro de Israel, Nicodemo. Y vamos a la siguiente manera de demostrar amor, que son los regalos, y yo quería leer más que nada Efesios y Gálatas para demostrar cómo Jesús ha demostrado su amor. Yo creo que esta es la forma más sublime de Jesús para poder demostrar el amor. Efesios 2, versículo 1, 4 y 5. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, vemos que Jesús, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún así nos amó. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, nos habla acerca de esto también. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces vemos que Jesús se da a sí mismo como un regalo para poder darnos salvación a nosotros. Y ahí hay un relato que también nos demuestra cómo Jesús regalaba, ¿no?
además de su tiempo, regalaba cosas para la satisfacción de los demás. Y esta historia se encuentra en Marcos, capítulo 6. Ustedes conocen, ¿no? La multiplicación. Marcos, capítulo 6, el versículo 41 al 44. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos en 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Imaginen, ¿verdad? Imaginen un regalo para más de 5.000 personas. Y ese fue Jesús, ¿no? El que dio este regalo, poder satisfacer las necesidades físicas de las personas. Y hay un relato curioso donde Jesús regala plata. ¿Sabía que Jesús regaló plata en algún momento? Lo vamos a ver en Mateo capítulo 17, versículo 27. Mateo 17, versículo 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, un estatero correspondía a una moneda a 4 dracmas. Y Jesús, ¿no? Para pagar el impuesto, en aquel entonces le dice, ve al mar, echa el anzuelo y saca el pez. Y cuando saques el pez, en su boca va a haber una moneda. Y dáselo al que corresponda. Vemos Jesús, ¿no? Otra vez regalando dinero para proveer de las necesidades. Y vamos a ir a la otra forma. La otra forma, ayúdenme a recordar, ¿cuál era el primer lenguaje? Palabras afirmativas. El segundo, tiempo de calidad. Y ahora, regalos. Ahora vamos a ir por el cuarto, ¿sí? El cuarto está en San Juan, capítulo 13. El cuarto es actos de servicio. Y en este capítulo, en San Juan 13, vemos el ejemplo de servicio en su máxima expresión a través de Jesús, ¿no? Como él en esa cena, en esa fiesta de las Pascuas, comparte con los discípulos, ¿no? Y también hace un acto que queda de manera grabada en la mente de los discípulos. San Juan 13, 14 y 15 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vemos en esta oportunidad que Jesús le lava los pies a los discípulos, actúa como un siervo y a través de un acto de servicio él demuestra su amor. Los actos de servicio son una forma de expresar también nuestro amor, son un lenguaje de amor. Hay otra historia muy llamativa también, que está en Mateo capítulo 8, versículo 14, a donde Jesús también hace otra sanación. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Algunos dicen que esta es la razón por la cual Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó a la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces vemos Jesús sirve, ¿no? Sana a la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro enseguida se levanta y lo sirve a él. O sea, no solamente él le sirve a ella, sino que el servicio despierta servicio, podríamos decir, ¿no? Era una broma de que por esto Pedro lo negó, obviamente.
Algunos dicen porque Jesús le sanó a la suegra, por eso lo terminó negando. Pero no, las suegras son buenas, son buenas. No creo que haya sido la razón. Pero vemos ese acto de servicio, ¿no?, que Jesús tuvo y que la mujer también, ¿no?, la suegra de Pedro tuvo para con él, porque se levantó enseguida sana y servía a los demás. Este sería el cuarto lenguaje, ¿no? Entonces, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio, y el quinto tiene que ver con el contacto físico. ¿Será que Jesús tocaba a las personas? ¿Será que Jesús abrazaba a las personas para demostrar el amor? Vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 10, versículo 14. Marcos, capítulo 10, versículo 14. Dice, viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús alzaba, tenía en sus brazos a los niños y los tocaba y los bendecía también. Porque el contacto físico es muy importante para demostrar el amor. Y puede que alguno de ustedes tenga este lenguaje del amor, el contacto físico. Hay una historia que yo traje un video, no sé si me puede ayudar Elías para que se reproduzca. Ahí está. Hay que ponerle volumen nomás. Donde Jesús hace un milagro tocando a alguien, muy especial. Sí, fue muy triste. Pero no puedo olvidar de ser hermoso. Vamos. No, sigas acercándote. Salimos. Camino al proceso que un dolor. Lo que no es. Señor, si estás dispuesto, usted sí quiero. Jesús, y me agradece a ti. Y a los que te recibí a la boca, yo me hacer. Tú me puedes hablar si quieres. Estoy dispuesto. Serás enviado. Solo te diré una cosa. Ve, y muéstrate al sacerdote. Deja que te presione una vez en tu hijo. Has rodeado de templo como Moisés. Y sigue tu camino.
¿A quién le sobra una túnica? Solo uno que le sobra es suficiente. El verde definitivamente es bueno. Esta historia es tremenda porque imaginen por cuánto tiempo quizá nadie había tocado a esa persona. O sea, un leproso ni siquiera podía estar cerca de la gente. Y Jesús le toca, después de mucho tiempo no haber recibido una caricia, un abrazo, el contacto físico con alguien. Jesús le toca y le restablece su salud. Y vemos cómo el contacto físico es otro de los lenguajes que nosotros tenemos para demostrar el amor. Entonces podemos ver aquí un resumen de las 5 historias, o de los 5 lenguajes, mejor dicho, porque vimos varias historias, donde Jesús demuestra el amor a través de palabras afirmativas, Jesús demuestra el amor a través del tiempo de calidad, Jesús demuestra el amor a través de regalos, a través de actos de servicio y a través del contacto físico. Ahora pensemos de esta manera. Quizá la forma en cómo vos te sentís amado es uno de estos 5 lenguajes. Obviamente todos hablamos los 5, o podríamos llegar a sentirnos amados a través de los 5, pero hay uno que es mi lenguaje principal, el cual si alguien hiciera hablar a uno de estos lenguajes, uno se siente totalmente satisfecho. Entonces, primero, la tarea de esta mañana es que identifiquemos cuál es mi lenguaje principal, con que yo me siento amado. Sería bueno que escribamos en casa una hojita, esto es tarea para la casa. En una hojita escribo los 5 lenguajes y anoto cuál es mi lenguaje con el cual yo me siento amado. Y pongo número 1 y capaz puedo tener un segundo lenguaje, número 2, ¿no? En orden de prioridades. Y después yo tengo que identificar cuál es la forma en que yo demuestro el amor. ¿Sí? Una, cómo yo me siento amado, y ahora cómo yo demuestro el amor. ¿Qué es lo que yo hago para demostrar el amor hacia los demás? Puede ser diferente al lenguaje con el cual yo me siento amado. Y entonces de esa manera tenemos que esforzarnos a hablar el lenguaje de los demás. Pasa mucho en las parejas, pero también pasa en la educación de los hijos. A veces, sobre todo los padres, no quieren proveer todo a los hijos y quizá, sobre todo en regalos, ¿no? Le provee, no le falta nada materialmente, pero quizá los hijos están esperando otra cosa. Mica tiene en el club de aventureros un alumno que le decía que quería que el padre lo lleve a la plaza y comparta esos momentos con él. ¿Qué lenguaje es el lenguaje principal de ese niño? Tiempo de calidad. Entonces el padre le estaba dando otra cosa, pero el lenguaje principal del niño era tiempo de calidad. Entonces ese niño no se sentía amado por su papá. Entonces cuando nosotros le enseñamos esto a los padres del nene, los padres revirtieron muchas cosas. Después, una forma de identificar cuál es el lenguaje principal de aquellos que nosotros vivimos, a veces lo podemos identificar por las quejas. O sea, las quejas que tiene mi pareja, mi hijo o mi padre acerca de mí, seguramente nos está hablando de cuál es su lenguaje principal. Por ejemplo, conocimos una dama que se quejaba de su esposo porque el esposo no colaboraba en nada en la casa. No hacía nada, básicamente. Llegaba a trabajar, se sentaba ahí a mirar la tele o el teléfono y la casa se podía caer encima, que no iba a mover ni un pelo, ¿no? Entonces la mujer se enojaba, le echaba en cara que no colaboraba, no lo hacía de la manera adecuada,
Pero estaba demostrando que ella, ¿cuál era su lenguaje? ¿Qué era lo que estaba necesitando? Actos de servicio. Muy bien, van captando súper bien. Entonces, las quejas a veces nos demuestran cuál es el lenguaje que nosotros estamos esperando. Y ¿saben qué paradójico? Que justo en esta pareja el lenguaje principal de ella era actos de servicio y el de él, ¿saben cuál era? Palabras de afirmación. Entonces cuando ella se quejaba y le decía cosas negativas de que él no servía, de que era poco colaborador, las palabras negativas, al ser su lenguaje principal, las palabras de afirmación, las palabras negativas le herían mucho a él. Entonces era algo de no acabar, ¿verdad? O sea, ella esperaba acto de servicio y él esperaba palabras positivas, entonces como ninguno encontraba lo que quería, su casa era una batalla, ¿no? Pero luego descubrieron que ella tenía que ser más delicada en decir las cosas negativas y también estimular al esposo con palabras de afirmación para que él se sienta amado. Y de esa manera también él tenía que colaborar más en el hogar. Y bueno, y a veces el diálogo también ayuda, ¿no? El diálogo también ayuda. Pero básicamente, ¿no? Tenemos que identificar con qué lenguaje yo me siento amado y con qué lenguaje yo demuestro el amor. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en el hogar con nuestra familia y hablar sobre esto. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, si me quiere demostrar amor, que adivine con qué me siento amada. Pero si vos se lo podés decir y le podés ahorrar el camino, hay que ser frontales, decirnos las cosas y lo mismo hacerlo con nuestros hijos. Los niños también se le puede enseñar esto y preguntarle, ¿no? Y descubrir cuál es su lenguaje principal. La experiencia de estar enamorados es temporal, ¿sí? Es simplemente el comienzo, hablando de las parejas, ¿no? Lo primero que yo debo hacer, este es importante, el amor verdadero es voluntario y a menudo es costoso. Cuando yo, digamos, me propongo amar a alguien, es voluntario, o sea, nadie me puede obligar a demostrar amor. Pero lo que sí es costoso. Imaginemos tener que aprender a hablar chino mandarín. ¿Lo puedo aprender? Lo puedo aprender, pero va a ser costoso, me va digamos, costar, me va a costar tiempo, esfuerzo poder desarrollarlo y practicarlo. Entonces, si yo quiero empezar a hablar el lenguaje de mi cónyuge o de mis hijos o de mis padres, me va a costar esfuerzo, no va a ser fácil. Para mí lo fácil es hablar mi idioma del amor, no el idioma del otro. Ahora lo que yo tengo que hacer es aprender a hablar el idioma del otro. Y miren esto, primero nosotros debemos descubrir el lenguaje de amor de nuestros seres queridos que hace que él se sienta amado o amada. Entonces, yo tengo que descubrir cuál es el lenguaje principal de mi ser querido que quiero amar. Primero debo descubrirlo. Segundo, nosotros debemos aprender a hablar ese lenguaje, ¿sí? Primero descubro con qué lenguaje se siente amado. Segundo, debo aprender a hablar. Porque si, no sé, si a mi hijo le gusta recibir regalos y a mí me gusta servirlo, tengo que esforzarme y aprender ese idioma. Y tercero, debemos hablar ese lenguaje de amor a menudo, ¿no? Seguido. O sea, debemos identificar, debemos aprender y debemos hablarlo recurrentemente para que la otra persona se sienta amada. Entonces aquí hay algunos consejos de cómo aplicar, si quieren lo puedo pasar al grupo, cómo aplicar los 5 lenguajes. Palabras de afirmación, palabras de ánimo, palabras amables, cumplidos, elogios, como por ejemplo, qué rica está esta comida, me encantó, la verdad. A veces hay alguien en el hogar que cocina y siempre está dedicando un montón de tiempo a cocinar y no valoramos, ¿no? Nosotros en 5 minutos nos comemos la comida, pero la persona capaz que estuvo 1 hora y media, 2 horas preparando. Entonces, qué bueno destacar, qué rico, ¿no? Me encanta el arroz salado. Entonces, siempre que sean sinceros nuestros halagos, van a ayudar a afirmar a la persona y a sentirse amada. Después el tiempo de calidad, dar un paseo, alguna salida, hablar mirándonos a los ojos, conversar sobre el día.
sobre todo tiempo de calidad, tiene que ver con hacer actividades en conjunto, porque a veces estamos todos debajo del mismo techo y no nos sentimos amados. Estamos juntos, pero no compartimos tiempo de calidad. Cada uno está en su mundo. Entonces, para compartir tiempo de calidad tenemos que dejar de lado la tecnología, la televisión, lo que estamos haciendo y prestar atención plena, ¿no? Por un lado están las actividades de calidad y por otro lado las conversaciones de calidad, ¿sí? Donde yo comparto ese tiempo tan valioso y lo puedo hacer haciendo actividades que nos gusten a ambos, ¿sí? Después regalos, no necesariamente tiene que ser una fecha especial, puede ser en cualquier momento del año. ¿Para qué esperar al día del amigo para dar un regalo a tu amigo? Sino que podés hacerlo en cualquier momento. Después estar ahí cuando la pareja nos necesita y dar pequeños detalles, que necesariamente los regalos no tienen que ser cosas costosas, sino que pueden ser, no sé, alguna manualidad que te llevó un tiempo hacer, una carta, algún detallito, ¿no?, que puedas dar que no sea tan costoso, sino que lo que transmita ese regalo es: yo estuve pensando en vos, ¿no? Estuve pensando en vos y por eso te doy esto. O sea, detrás del regalo está esa idea de fondo, ¿no? Y después, actos de servicio: ayudar a lavar los platos, cocinar, lavar el auto, cortar el pasto, sacar la bolsa de basura. O sea, tareas realizadas como un acto de amor y no como una obligación. Entonces, si tu esposa, su lenguaje principal es acto de servicio, y empezás a hacer estas cosas, va a ella estar con el tanque lleno, ¿verdad? Y realmente se va a sentir amada. Y después están el contacto físico: abrazos, caricias, tomarse de la mano, pasar al lado y acariciarle el pelo, ¿no? O abrazarla mientras está cocinando. Ese contacto físico, las personas se sienten amadas, ¿no? Entonces yo tengo que identificar cuáles de esos son los lenguajes principales de las personas que yo amo y empezar a hablarlo, ¿no? Me va a costar tiempo, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Y si nosotros logramos esto en la familia, va a ser una bendición, porque nuestras familias van a estar felices, se van a sentir amadas. Entonces, la idea de este sermón es que podamos llevarnos este ejercicio, ¿no?, en algún almuerzo, en algún momento que compartan juntos, y poder dialogar acerca de los 5 lenguajes y decir: ¿descubriste cuál es tu lenguaje del amor? Sí, yo me siento amado cuando pasamos tiempo juntos. Sí, yo me siento amado con actos de servicio. Sí, ay, mirá, yo pensaba que te tenía que demostrar el amor dándote regalos. Sabés que la próxima vez me voy a poner las pilas y voy a hablar más seguido tu lenguaje. Y entonces de esa manera el amor va a resurgir y la familia va a estar feliz y satisfecha. Mis hermanos, Jesús ha sido un ejemplo para nosotros de demostración de amor para con los demás. Él ha hablado los 5 lenguajes a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, y nosotros podemos ser más que bilingües, ¿no? Podemos hablar varios idiomas si nos proponemos, y qué mejor que hablar los lenguajes del amor. Dios les bendiga y que pueda hacer una práctica en nuestros hogares estos lenguajes. La palabra. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga a ustedes. Pueden tomar asiento porque vamos a ver algunas imágenes que tenemos ahí en la compu. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, conociendo la forma de amar de Jesús en la palabra de Dios. Ahí le vamos a pedir a Elías si nos puede poner el PowerPoint. Creo que está en una carpeta, acá en la punta arriba, los 5 lenguajes de Jesús, le pusimos. 5 lenguajes de Jesús. Hace unas semanas atrás me tocó visitar a una familia que habla otro idioma, y hablan quechua, y hablan muy poquito español. El esposo no entiende nada de español, y la esposa ahí un poquito se defiende.
Y cuando nosotros hablamos diferentes idiomas, se complica a veces comunicarnos, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Cuántos idiomas creen que hay en el mundo? Uf, un montón. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Ahí está, ahí lo pudimos poner. Entonces, en el mundo sí hay muchos idiomas. Hay más de 7.000 idiomas. Y a veces parece que en nuestros hogares, hablamos un idioma diferente, ¿no? Pareciera a veces que no nos entendemos. Y yo digo, cuando esta señora, fuimos y hicimos un cultito en su casa y no entendía en español y le pusimos en YouTube himnos en quechua. Y ellos entendían claramente, pero yo no entendía ni una palabra de lo que estaba diciendo. Y a veces parece que en nuestros hogares pasa lo mismo. De repente yo hablo español, pero mi esposa habla chino mandarín. Y yo le quiero comunicar cosas en español y ella, como su idioma es el chino mandarín, no me entiende. Y cuando ella me habla, tampoco, ¿no? Parece que hay una interrupción en los idiomas. Nosotros hoy vamos a hablar acerca del idioma del amor, ¿sí? Que es un idioma que también cuesta, ¿no? Transmitir. Y muchas veces escuchamos frases como: pero con todo lo que hago y no se da cuenta que le amo. Y a veces nosotros también, ¿no? Sabemos que nuestras parejas nos aman, pero a veces no sentimos ese amor. O estamos esperando quizá otra manera. Nosotros estamos esperando que nos hable en español y nos está hablando otro idioma. La idea es poder mostrar a través de este sermón cómo Jesús ha demostrado el amor en la palabra y cómo nosotros podemos aprender a hablar esos idiomas, ¿no? Del amor. Pero antes, mencionarles que nosotros tenemos un tanque, ¿no? Un tanque del amor, por así decirlo, ¿no? Y esto no es solo con los adultos, sino que los niños, si pueden los niños prestar atención, les va a beneficiar mucho en su relación con sus padres, entender este tema. ¿Sí? Dice que nosotros hay un autor que dice que nosotros tenemos un tanque, que ese tanque necesita ser llenado con amor. Pero para que ese tanque sea llenado, las personas tienen que hablar ese idioma del amor que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos el idioma de la otra persona, ese tanque va a estar lleno. Y cuando estamos llenos, vamos a estar satisfechos emocionalmente y rebosando de alegría, ¿no? Entonces, necesitamos aprender el idioma de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, para que ellos puedan tener el tanque del amor lleno. Y muchas veces pasa, ¿no? Que hay una época, sobre todo en las parejas, ¿no? El enamoramiento, donde todos rebosamos de amor, pero pasa esa etapa de enamoramiento y parece que el tanque está vacío, ¿no? Y necesitamos llenar ese tanque. Entonces, vamos a ir viendo acerca de este autor. No sé si ustedes han escuchado acerca de Gary Chapman. ¿Han escuchado los 5 lenguajes del amor? O sea, esta no es una idea que acuñé yo, ¿no? Es un concepto que sacó este autor y tiene varios libros mostrando acerca de los lenguajes del amor. Él dice que hay 5 lenguajes. Entonces nosotros empezamos a leer esto con Mica, a practicarlo, y fue una bendición que lo transformamos en talleres de pareja. Y empezamos a dar talleres de pareja. Y de tanto pensar de los lenguajes del amor, un día pensando y me puse a ver cómo Jesús tenía esos 5 lenguajes y lo expresaba a través de los evangelios. Entonces se me ocurrió, voy a armar un sermón para poder mostrar cómo era la manera de amar de Jesús. Y entonces, este autor dice que hay 5 maneras, ¿sí? de demostrar el amor. Una de las maneras serían palabras afirmativas, palabras positivas que yo digo hacia los demás. Otra manera sería dar regalos. Otra manera sería dar tiempo de calidad.
otra sería el contacto físico y otra sería actos de servicio. Y vamos a ir viendo, ¿no?, cómo estas son las maneras de amar de Jesús. Para eso vamos a abrir en San Juan, capítulo 1, y aquí vamos a encontrar las primeras palabras de afirmación que salen de la boca de Jesús. En realidad, la primera que nosotros vamos a ver, porque Jesús muy a menudo utilizaba las palabras de afirmación para transmitir su amor. San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 49. San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 49. Y dice allí en la palabra de Dios, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces vemos que Jesús utiliza las palabras positivas para hablar acerca de Natanael. Imagínate que Jesús se cruce contigo y te diga: he aquí un verdadero adventista del séptimo día. He aquí un verdadero cristiano en cual no hay engaño. Y Jesús halaga a esta persona por su comportamiento y destaca de manera positiva sus virtudes. Entonces Jesús utiliza las palabras afirmativas para demostrar amor. Después hay otra historia que se encuentra en Mateo, capítulo 8, que también Jesús utiliza las palabras para demostrar amor. Y en esta ocasión lo hace con el centurión. ¿Sí? Mateo 8, del versículo 5 al 13. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imagínate que Jesús te vea actuar o te vea o te escuche tus oraciones, ¿no? Y diga: me encanta, tu fe es preciosa. Ni aún en Israel, ni aún en todo el pueblo de Dios he encontrado una fe tan preciosa como la tuya. Jesús utilizaba las palabras positivas para demostrar amor y lo hizo innumerables veces. Seguramente vos te estarás acordando alguna otra historia que Jesús utilizó con palabras positivas para poder demostrar amor, para poder valorar las virtudes de aquellas personas con las cuales Jesús se relacionaba. Así que una manera de amar son las palabras de afirmación. Y vayamos pensando, porque quizá esta es la manera, o sea, los 5 lenguajes que vamos a ver, pueden ser la manera en que yo me siento amado o en la manera que yo demuestro el amor. ¿Sí? Uno de estos 5 lenguajes va a ser mi lenguaje principal, mi lenguaje nativo, el que yo hablo naturalmente. Entonces vamos a ir a otra historia que está en San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Esta historia tiene que ver con el tiempo de calidad. San Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Jesús, después de que después de que mataron a su primo,
estaba muy cargado, ¿no? Imaginen que te den la noticia que tu primo lo mataron y de la forma como lo mataron a Juan el Bautista. Entonces Jesús había estado sanando, había estado haciendo milagros y le llega la noticia de su primo y en ese momento necesitó estar en un lugar aparte con los discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y ellos suben a la barca y se van juntos. Jesús compartía tiempo de calidad con los suyos y de esa manera demostraba el amor, pasando tiempo con sus allegados. No todo era milagros, predicar y sanar, ¿no? También había tiempo para compartir con los suyos. Y hay otra historia muy bonita que está en San Juan capítulo 2, que también nos habla del tiempo de calidad que Jesús pasaba con los discípulos y con su familia. Ustedes conocen la historia, las bodas de Caná. Vamos a leer San Juan capítulo 2, el verso 1 y 2 y el verso 12. Dice: al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vemos que Jesús pasaba momentos de calidad con sus discípulos, incluso iba a fiestas, ¿no? Iba a fiestas, estaba con ellos, compartía momentos especiales, momentos únicos, que es importante estar en compañía de aquellos a quienes nosotros amamos. Jesús estaba presente en esos momentos tan importantes como lo era un casamiento, una boda. Entonces, la primera forma de demostrar el amor, palabras afirmativas, ¿verdad? La segunda, tiempo de calidad. Podemos ver otra historia donde ya Jesús no pasó en grupo el tiempo de calidad, sino que pasó personalmente con una persona, o hubo varias, pero yo quería destacar el tiempo que él dedicó con Nicodemo. Ustedes recuerdan, ¿no? La entrevista nocturna, Jesús pasa un tiempo para escuchar lo que tenía para decir este maestro de Israel, Nicodemo. Y vamos a la siguiente manera de demostrar amor, que son los regalos, y yo quería leer más que nada Efesios y Gálatas para demostrar cómo Jesús ha demostrado su amor. Yo creo que esta es la forma más sublime de Jesús para poder demostrar el amor. Efesios 2, versículo 1, 4 y 5. Dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, vemos que Jesús, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún así nos amó. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, nos habla acerca de esto también. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces vemos que Jesús se da a sí mismo como un regalo para poder darnos salvación a nosotros. Y ahí hay un relato que también nos demuestra cómo Jesús regalaba, ¿no? Además de su tiempo, regalaba cosas para la satisfacción de los demás. Y esta historia se encuentra en Marcos, capítulo 6. Ustedes conocen, ¿no? La multiplicación. Marcos, capítulo 6, el versículo 41 al 44. Dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos en 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Imaginen, ¿verdad? Imaginen un regalo para más de 5.000 personas. Y ese fue Jesús, ¿no? El que dio este regalo, poder satisfacer las necesidades físicas de las personas.
Y hay un relato curioso donde Jesús regala plata. ¿Sabía que Jesús regaló plata en algún momento? Lo vamos a ver en Mateo capítulo 17, versículo 27. Mateo 17, versículo 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, un estatero correspondía a una moneda de 4 dracmas. Y Jesús, ¿no? Para pagar el impuesto, en aquel entonces le dice, ve al mar, echa el anzuelo y saca el pez. Y cuando saques el pez, en su boca va a haber una moneda. Y dáselo al que corresponda. Vemos Jesús, ¿no? Otra vez regalando dinero para proveer de las necesidades. Y vamos a ir a la otra forma. La otra forma, ayúdenme a recordar, ¿cuál era el primer lenguaje? Palabras afirmativas. El segundo, tiempo de calidad. Y ahora, regalos. Ahora vamos a ir por el cuarto, ¿sí? El cuarto está en San Juan, capítulo 13. El cuarto es actos de servicio. Y en este capítulo, en San Juan 13, vemos el ejemplo de servicio en su máxima expresión a través de Jesús, ¿no? Como él en esa cena, en esa fiesta de las Pascuas, comparte con los discípulos, ¿no? Y también hace un acto que queda de manera grabada en la mente de los discípulos. San Juan 13, 14 y 15 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vemos en esta oportunidad que Jesús le lava los pies a los discípulos, actúa como un siervo y a través de un acto de servicio él demuestra su amor. Los actos de servicio son una forma de expresar también nuestro amor, son un lenguaje de amor. Hay otra historia muy llamativa también, que está en Mateo capítulo 8, versículo 14, a donde Jesús también hace otra sanación. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Algunos dicen que esta es la razón por la cual Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó a la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces vemos Jesús sirve, ¿no? Sana a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro enseguida se levanta y lo sirve a él. O sea, no solamente él le sirve a ella, sino que el servicio despierta servicio, podríamos decir, ¿no? Era una broma de que por esto Pedro lo negó, obviamente. Algunos dicen porque Jesús le sanó a la suegra, por eso lo terminó negando. Pero no, las suegras son buenas. No creo que haya sido la razón. Pero vemos ese acto de servicio, ¿no? Que Jesús tuvo y que la mujer también, ¿no? La suegra de Pedro tuvo para con él porque se levantó enseguida, sana y servía a los demás. Este sería el cuarto lenguaje, ¿no? Entonces, palabra de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio. Y el quinto tiene que ver con el contacto físico. ¿Será que Jesús tocaba a las personas? ¿Será que Jesús abrazaba a las personas para demostrar el amor? Vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 10, versículo 14. Marcos, capítulo 10, versículo 14. Dice, viendo Jesús
se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús alzaba, tenía en sus brazos a los niños y los tocaba y los bendecía también. Porque el contacto físico es muy importante para demostrar el amor. Y puede que alguno de ustedes tenga este lenguaje del amor, el contacto físico. Hay una historia que yo traje un video, no sé si me puede ayudar Elías para que se reproduzca. Ahí está. Hay que ponerle volumen nomás. Donde Jesús hace un milagro tocando a alguien, muy especial. Sí, fue muy triste. Pero no puedo olvidar de ser hermoso. Vamos. No, sigas acercándote. Salimos. Estoy dispuesto. Serás enviado. Solo te diré una cosa. Ve y muéstrate al sacerdote. Deja que te presione una vez en tu hijo. Haz la ofrenda apropiada en el templo como Moisés ordenó. Y sigue tu camino. ¿A quién le sobra una túnica? Solo uno de ustedes, solo es suficiente. El verde definitivamente es bueno. No tengo Esta historia es tremenda porque imaginen por cuánto tiempo quizá nadie había tocado a esa persona. O sea, un leproso ni siquiera podía estar cerca de la gente. Y Jesús le toca, después de mucho tiempo no haber recibido una caricia, un abrazo, el contacto físico con alguien. Jesús le toca y le restablece su salud. Y vemos cómo el contacto físico
es otro de los lenguajes que nosotros tenemos para demostrar el amor. Entonces podemos ver aquí un resumen de las 5 historias, o de los 5 lenguajes, mejor dicho, porque vimos varias historias, donde Jesús demuestra el amor a través de palabras afirmativas, Jesús demuestra el amor a través del tiempo de calidad, Jesús demuestra el amor a través de regalos, a través de actos de servicio y a través del contacto físico. Ahora pensemos de esta manera. Quizá la forma en cómo vos te sentís amado es uno de estos 5 lenguajes. Obviamente todos hablamos los 5, o podríamos llegar a sentirnos amados a través de los 5, pero hay uno que es mi lenguaje principal, el cual si alguien hiciera hablar a uno de estos lenguajes, uno se siente totalmente satisfecho. Entonces, primero, la tarea de esta mañana es que identifiquemos cuál es mi lenguaje principal, con que yo me siento amado. Sería bueno que escribamos en casa una hojita, esto es tarea para la casa. En una hojita escribo los 5 lenguajes y anoto cuál es mi lenguaje con el cual yo me siento amado. Y pongo número 1 y capaz puedo tener un segundo lenguaje, número 2, ¿no? En orden de prioridades. Y después yo tengo que identificar cuál es la forma que yo demuestro el amor. ¿Sí? Una, cómo yo me siento amado, y ahora cómo yo demuestro el amor. ¿Qué es lo que yo hago para demostrar el amor hacia los demás? Puede ser diferente al lenguaje con el cual yo me siento amado. Y entonces de esa manera tenemos que esforzarnos a hablar el lenguaje de los demás. Pasa mucho en las parejas, pero también pasa en la educación de los hijos. A veces, sobre todo los padres, no quieren proveer todo a los hijos y quizá, sobre todo en regalos, ¿no? Le proveen, no le falta nada materialmente, pero quizá los hijos están esperando otra cosa. Mica tiene en el club de aventureros un alumno que le decía que quería que el padre lo lleve a la plaza y comparta esos momentos con él. ¿Qué lenguaje es el lenguaje principal de ese niño? Tiempo de calidad. Entonces el padre le estaba dando otra cosa, pero el lenguaje principal del niño era tiempo de calidad. Entonces ese niño no se sentía amado por su papá. Entonces cuando nosotros le enseñamos esto a los padres del nene, los padres revirtieron muchas cosas. Después, una forma de identificar cuál es el lenguaje principal de aquellos que nosotros vivimos, a veces lo podemos identificar por las quejas. O sea, las quejas que tiene mi pareja, mi hijo o mi padre acerca de mí, seguramente nos está hablando de cuál es su lenguaje principal. Por ejemplo, conocimos una dama que se quejaba de su esposo porque el esposo no colaboraba en nada en la casa. No hacía nada, básicamente. Llegaba a trabajar, se sentaba ahí a mirar la tele o el teléfono y la casa se podía caer encima, que no iba a mover ni un pelo, ¿no? Entonces la mujer se enojaba, le echaba en cara que no colaboraba, no lo hacía de la manera adecuada, pero estaba demostrando que ella, ¿cuál era su lenguaje? ¿Qué era lo que estaba necesitando? Actos de servicio. Muy bien, van captando súper bien. Entonces, las quejas a veces nos demuestran cuál es el lenguaje que nosotros estamos esperando. Y ¿saben qué paradójico? Que justo en esta pareja el lenguaje principal de ella era actos de servicio y el de él, ¿saben cuál era? Palabras de afirmación. Entonces cuando ella se quejaba y le decía cosas negativas de que él no servía, de que era poco colaborador, las palabras negativas, al ser su lenguaje principal, las palabras de afirmación, las palabras negativas le herían mucho a él. Entonces era algo de no acabar, ¿verdad? O sea, ella esperaba actos de servicio y él esperaba palabras positivas, entonces como ninguno encontraba lo que quería, su casa era una batalla, ¿no? Pero luego descubrieron que ella tenía que ser más delicada
en decir las cosas negativas y también estimular al esposo con palabras de afirmación para que él se sienta amado. Y de esa manera también él tenía que colaborar más en el hogar. Y bueno, y a veces el diálogo también ayuda, ¿no? El diálogo también ayuda. Pero básicamente, ¿no? Tenemos que identificar con qué lenguaje yo me siento amado y con qué lenguaje yo demuestro el amor. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en el hogar con nuestra familia y hablar sobre esto. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, si me quiere demostrar amor, que adivine con qué me siento amada. Pero si vos se lo podés decir y le podés ahorrar el camino, hay que ser frontales, decirnos las cosas y lo mismo hacerlo con nuestros hijos. Los niños también se le puede enseñar esto y preguntarle, ¿no? Y descubrir cuál es su lenguaje principal. La experiencia de estar enamorados es temporal. ¿Sí? Es simplemente el comienzo, hablando de las parejas, ¿no? Lo primero que yo debo hacer, este es importante, el amor verdadero es voluntario y a menudo es costoso. Cuando yo, digamos, me propongo amar a alguien, es voluntario, o sea, nadie me puede obligar a demostrar amor. Pero lo que sí es costoso. Imaginemos tener que aprender a hablar chino mandarín. ¿Lo puedo aprender? Lo puedo aprender, pero va a ser costoso, me va, digamos, costar, me va a costar tiempo, esfuerzo poder desarrollarlo y practicarlo. Entonces, si yo quiero empezar a hablar el lenguaje de mi cónyuge o de mis hijos o de mis padres, me va a costar esfuerzo, no va a ser fácil. Para mí lo fácil es hablar mi idioma del amor, no el idioma del otro. Ahora lo que yo tengo que hacer es aprender a hablar el idioma del otro. Y miren esto, primero nosotros debemos descubrir el lenguaje de amor de nuestros seres queridos que hace que él se sienta amado o amada. Entonces, yo tengo que descubrir cuál es el lenguaje principal de mi ser querido que quiero amar. Primero debo descubrirlo. Segundo, nosotros debemos aprender a hablar ese lenguaje, ¿sí? Primero descubro con qué lenguaje se siente amado. Segundo, debo aprender a hablar. Porque si a mi hijo le gusta recibir regalos y a mí me gusta servirlo, tengo que esforzarme y aprender ese idioma. Y tercero, debemos hablar ese lenguaje de amor a menudo, ¿no? Seguido. O sea, debemos identificar, debemos aprender y debemos hablarlo recurrentemente para que la otra persona se sienta amada. Entonces aquí hay algunos consejos de cómo aplicar. Si quieren lo puedo pasar al grupo. ¿Cómo aplicar los 5 lenguajes? Palabras de afirmación, palabras de ánimo, palabras amables, cumplidos, elogios. Como por ejemplo, qué rica está esta comida, me encantó, la verdad. A veces hay alguien en el hogar que cocina y siempre está dedicando un montón de tiempo a cocinar y no valoramos, ¿no? Nosotros en 5 minutos nos comemos la comida, pero la persona capaz que estuvo 1 hora y media, 2 horas preparando. Entonces, qué bueno destacar, qué rico, ¿no? Me encanta el arroz salado. Entonces, siempre que sean sinceros nuestros halagos, van a ayudar a afirmar a la persona y a sentirse amada. Después, en tiempo de calidad, dar un paseo, alguna salida, hablar mirándonos a los ojos, conversar sobre el día. Sobre todo tiempo de calidad tiene que ver con hacer actividades en conjunto, porque a veces estamos todos debajo del mismo techo y no nos sentimos amados. Estamos juntos, pero no compartimos tiempo de calidad. Cada uno está en su mundo. Entonces, para compartir tiempo de calidad tenemos que dejar de lado la tecnología, la televisión, lo que estamos haciendo y prestar atención plena, ¿no? Por un lado están las actividades de calidad y por otro lado las conversaciones de calidad, ¿sí? Donde yo comparto ese tiempo tan valioso y lo puedo hacer haciendo actividades que nos gusten a ambos, ¿sí? Después regalos, no necesariamente tiene que ser una fecha especial, puede ser en cualquier momento del año. ¿Para qué esperar al día del amigo para dar un regalo a tu amigo? Sino que podés hacerlo en cualquier momento. Después estar ahí cuando la pareja nos necesita y dar pequeños detalles. Que necesariamente los regalos no tienen que ser cosas costosas, sino que pueden ser, no sé,
alguna manualidad que te llevó un tiempo hacer, una carta, algún detallito, ¿no?, que puedas dar que no sea tan costoso, sino que lo que transmita ese regalo es: yo estuve pensando en vos, ¿no? Estuve pensando en vos y por eso te doy esto. O sea, detrás del regalo está esa idea de fondo, ¿no? Y después, actos de servicio: ayudar a lavar los platos, cocinar, lavar el auto, cortar el pasto, sacar la bolsa de basura. O sea, tareas realizadas como un acto de amor y no como una obligación. Entonces, si tu esposa, su lenguaje principal es acto de servicio, y empezás a hacer estas cosas, va ella a estar con el tanque lleno, ¿verdad? Y realmente se va a sentir amada. Y después están el contacto físico: abrazos, caricias, tomarse de la mano, pasar al lado y acariciarle el pelo, ¿no? O abrazarla mientras está cocinando. Ese contacto físico, las personas se sienten amadas, ¿no? Entonces yo tengo que identificar cuáles de esos son los lenguajes principales de las personas que yo amo y empezar a hablarlo, ¿no? Me va a costar tiempo, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Y si nosotros logramos esto en la familia, va a ser una bendición, porque nuestras familias van a estar felices, se van a sentir amadas. Entonces, la idea de este sermón es que podamos llevarnos este ejercicio, ¿no?, en algún almuerzo, en algún momento que compartan juntos, y poder dialogar acerca de los 5 lenguajes, y decir: ¿descubriste cuál es tu lenguaje del amor? Sí, yo me siento amado cuando pasamos tiempo juntos. Sí, yo me siento amado con actos de servicio. Decir: ay, mirá, yo pensaba que te tenía que demostrar el amor dándote regalos. Sabés que la próxima vez me voy a poner las pilas y voy a hablar más seguido tu lenguaje. Y entonces de esa manera el amor va a resurgir y la familia va a estar feliz y satisfecha. Mis hermanos, Jesús ha sido un ejemplo para nosotros de demostración de amor para con los demás. Él ha hablado los 5 lenguajes a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, y nosotros podemos ser más que bilingües, ¿no? Podemos hablar varios idiomas si nos proponemos, y qué mejor que hablar los lenguajes del amor. Dios les bendiga y que pueda hacer una práctica en nuestros hogares estos lenguajes.